Voy a pedirles que nos imaginemos estos dos escenarios. En uno de ellos hay dos niñas que tocan por primera vez la flauta dulce. Es un instrumento pequeño, es una soprano. Eh, Tocan por primera vez, esa vaina no les suena fácilmente, pero cuando les suena por primera vez, después de varios intentos, empieza a cambiar algo en sus vidas. 15 años después, una de estas niñas es una niña normal, está haciendo su especialización en administración. Pero hace 6 meses también tuvo la oportunidad de estar con el cuarteto de clarinetes de la universidad tocando un concierto en Alemania, en Italia y en España. La otra niña hoy es la coordinadora de la escuela de música. Entonces, durante muchas charlas hemos hablado un poco de la importancia de la cultura, no solamente porque se conviertan músicos profesionales, sino cómo la música y el arte puede favorecer la vida de las personas. Vámonos al otro escenario. Hay un señor que tiene una llave inglesa en su mano, está trabajando sobre una motocicleta, haciendo una afinación, tiene unas manos firmes, precisas, pero el contexto aquí es que ese señor, Juan, hacía un año estaba empuñando un fusil. Y desde Yamaha estamos convencidos que estas dos herramientas que no se parecen en nada nos pueden permitir cambiar vidas. Entre 2023, perdón, entre 2020 y 2023 logramos capacitar a través del Instituto Técnico Yamaha a 155 excombatientes de las FARC. Nos los llevábamos para la planta, dormían con nosotros mes y medio, algunos 2 meses y al final los certificábamos como auxiliares en mecánica de motocicletas. Hoy el 45% de ellos trabajan en sus poblaciones desarrollando mecánica a domicilio y generando sus propios empleos. Y eso es de los que les quiero hablar un poco hoy. El motor que transforma vidas. Mi nombre es José Velázquez, soy el director ejecutivo de la Fundación Incolmotos Yamaha. Y yo sé que para muchos de ustedes la marca es conocida por las motocicletas y es normal, llevamos 50 años aportándole a la movilidad de este país. Unos pocos más pueden conocer la marca por la música, por los instrumentos musicales. Y es que aquí llevamos un poco más de 40 años sembrando música en todas las regiones. Y nosotros desde Yamaha tenemos una palabra que es ese faro que ilumina no solamente para Colombia, sino para todo el mundo, lo que hacemos nosotros desde la marca. Y es esa palabra Cando. Es esa emoción que supera todas las expectativas cuando se encuentra algo de valor excepcional. Esas dos niñas que tocaron por primera vez la flauta dulce y ese señor que se llevó la capacitación para ahora estar trabajando fuera de esa vida que tuvo con las FARC, cada uno lograron sentir ese cando de una manera diferente. Vamos a hablar un poco de lo que nos compete a través del trabajo de la fundación que creamos hace ya 22 años, en el cual tenemos 5 líneas alrededor de formación en valores y habilidades para la vida transversalizadas por un proceso de iniciación musical con niños, jóvenes y adultos, y por el otro lado tenemos todo un tema de capacitación para el empleo a través del Instituto Técnico Yamaha. Y es que hoy 1 de cada 5 jóvenes ni estudian ni trabajan. Estamos hablando de 2.3 millones de jóvenes que no están conectados ni con el sector educativo ni están trabajando. Por otro lado, solamente el 22%, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Educación, solo el 22% de los jóvenes están accediendo a educación técnica, que es la básica. No estamos hablando ni de educación tecnológica ni universitaria. Y en temas de cultura, la brecha no es menor. Menos del 40% de los jóvenes hoy tienen acceso a una educación artística o musical en sus colegios según la UNESCO. Y adicionalmente, tenemos un indicador que es un poco más silencioso, pero nos duele demasiado. Y es que más de 2.6 millones de personas con discapacidad no tienen acceso fácil ni a educación ni a cultura.
Ahí es donde entramos nosotros con este modelo que hemos desarrollado. Tenemos 3 líneas estratégicas que son cobertura, calidad educativa e inclusión social. En cobertura tenemos un lema, llegar donde otros no han llegado. Y tengo la fortuna de compartir este espacio y de muchos de los que han asistido a esta cumbre en la que hemos podido trabajar juntos. Con muchos de los que están acá he tenido la oportunidad de trabajar juntos a través de algunas de las líneas que desarrollamos con la Fundación Incolmoto Yamaha. Calidad educativa, tenemos un equipo especializado desarrollando materiales, contenidos pedagógicos y trabajando en algo que es importantísimo, la cualificación de los docentes. Y adicionalmente tenemos un tema de inclusión bastante fuerte porque nos encanta que en la foto aparezcamos todos. Como les contaba ahorita, hay 5 proyectos: becas tocando, música para ver, evocando, becas tocando orientado a trabajar con niños entre los 7 y los 14 años, más del 65% lo desarrollamos en zonas rurales. Evocando, trabajamos con adultos mayores, y la música aquí se vuelve un bálsamo para estas personas adultas mayores porque llegamos sobre todo a muchos hogares donde los encontramos abandonados y realmente la música se convierte en un bálsamo para estas personas. Pero por otro lado tenemos todo el tema de formación técnica, empleabilidad a través del Instituto Técnico Yamaha, en el que formamos jóvenes bachilleres a través de un año de formación, después de una práctica profesional que desarrollan en la planta o en cualquiera de los distribuidores que tenemos en el área metropolitana de Valle de Aburrá, los certificamos como técnicos en mecánica de motocicletas. Un indicador de este instituto, más del 80% en 3 meses se encuentran ubicados laboralmente. Muchos de ellos terminan trabajando en Yamaha, en la red o montan su propio centro de servicios. Y allí es donde estamos nosotros con el tema de empleabilidad. Alianzas estratégicas, cerramos el año con un poco más de 300 aliados. Siempre hemos estado convencidos de que esto no lo podemos hacer solos. Las alianzas nos permiten generar, transferir conocimiento, llegar a las regiones de la mejor manera, porque hay aliados que conocen perfectamente las regiones. Entonces, si sumamos capacidades, podemos llegar de la mejor manera. Y hay un punto intencional acá, que es todo el tema de gestión del territorio, precisamente con esos aliados que permanecen allí, donde permanentemente estamos evaluando, monitoreando ese aprendizaje institucional, donde reconocemos que hay errores y yo creo que aquí tenemos todos que tener la humildad de que aquí nadie va a tener el modelo perfecto. Todos lo estamos construyendo. Todos debemos estarlo mejorando, perfeccionando todo el tiempo. Un poco lo que les voy a compartir y lo que les estoy contando acá con Yamaha es ponerlo a disposición de todos los que en un momento quiera tomarse un tinto en la casa, en Girardota o en cualquier lugar del país. Los invitamos para que nos sentemos y creemos acciones conjuntas. Hablemos ahora sí entonces de qué ha pasado con esos 6 programas que les conté ahorita. A través del Instituto Técnico Yamaha, estoy hablando de cifras del 2025. A través del Instituto Técnico Yamaha, logramos capacitar a 866 personas, entre jóvenes y adultos, en mecánica de motocicletas. Ahí hay un indicador muy fuerte que comparado con lo que nos está pasando hoy en educación, que es bastante fuerte, donde en muchos de los lugares educativos se tienen una deserción superior al 50%, aquí hemos logrado tener nosotros una retención superior al 84%, es decir, una deserción por debajo del 20%. El 84% de los que inician con nosotros en la carrera técnica terminan la carrera y se certifican. Y adicionalmente este es el punto más importante, sobre todo por el indicador que les contaba ahorita. Teniendo más de 2 millones de jóvenes desconectados de la educación y del empleo, tener un 81% de efectividad en la vinculación laboral a través del instituto, creo que es un indicador bastante fuerte. Y pongámoslo en contexto de qué pasa con ese salario que ellos empiezan a ganar. El umbral de pobreza hoy para una familia de 4 personas está en 1.93 millones de pesos. Si quisiéramos llegar a un ingreso digno, está estimado en 2.52 millones de pesos. Un estudiante egresado nuestro, cuando comienza su trabajo, se puede estar ganando entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces, el ingreso de un joven de estos en su familia al mundo laboral perfectamente puede ser el cambio para su familia entre la extrema pobreza y por lo menos entrar a una vida digna.
De niñez, hablemos de becas tocando, por ejemplo, donde logramos articular y tener 19.277 niños participantes en todas las regiones del país. Ahí estamos llegando a los 32 departamentos en 112, un poco más de 130 municipios y con 112 aliados. De estas cifras que nos reconfortan tener el incremento en ese compromiso escolar, y es que hemos logrado, por ejemplo, zonas, la escuela de Tuchín, donde estamos llegando con becas tocando, escuchar al rector donde nos decía, José, aquí teníamos los chicos de primaria y teníamos una deserción superior al 60%. ¿Por qué? Porque con el tema de caña flecha, pues ellos salen a edades muy tempranas a trabajar y ver cómo con la música esa deserción bajó al 40%, entonces nos da una indicación de que vamos por buen camino, de cómo podemos empezar a atrapar a esos chicos para que no nos deserten. Adicionalmente, de estos chicos, de estos 19.000 niños, el año pasado el 85% mejoró a través de los estudios que hicimos con las coordinaciones, con los rectores y con las personas que nos acompañan en los territorios, mejoró todo el tema de trabajo en equipo, resolución de conflictos, por encima del 70% que nos está indicando hoy el BID en programas similares de arte. Aquí lo hundí, ahora sí. En adultos mayores logramos capacitar y trabajar con 2.404 adultos mayores el año pasado. Y aquí es importante contar que el 96% de ellos mejoró su estado de ánimo, superando los rangos que reporta la Organización Mundial de la Salud para este tipo de programas que están por debajo del 80%. Hay algo importantísimo en la música con los adultos mayores y es que mejora la memoria y la concentración. En inclusión, logramos capacitar a 1.347 personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. La última inclusión que tuvimos fue hace 2 años en una alianza con la Escuela de Sordos del Valle del Cauca. Era todo un reto. Yo mismo no me explicaba cómo diablos le iba a enseñar música a una persona que no escucha. Y cuando fuimos a escuchar y cuando fuimos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta que a través del golpe, a través del ritmo, ellos sienten las vibraciones. Y empezamos a estudiar sobre eso y hoy estamos trabajando con un poco más de 100 personas con discapacidad auditiva. El mismo reto que tuvimos cuando iniciamos con Música para Ver. Nosotros teníamos experiencia con enseñanza de la música, pero cuando nos pusieron el reto de trabajar con personas invidentes, nosotros no sabíamos qué era el braille. Empezamos a trabajar con los equipos y al año ya teníamos una cartilla impresa en braille para que los niños aprendieran a leer la música en sus pentagramas a través del braille, que es lo que conocemos como musicografía. Entonces nos llena de emoción que el año pasado fueron un poco más de 1.300 personas con discapacidad a las que logramos vincular a este proceso. Entonces, un poco para resumir esta parte, estos 6 programas que lideramos hoy, Becas Tocando, Instituto Técnico Yamaha, Música para Ver, Vientos del Mañana, donde hacemos un trabajo muy fuerte de capacitación de músicos en general, directores, las escuelas Yamaha, que tenemos la franquicia de escuelas Yamaha en Medellín, Cali y Bogotá, logramos un poco más de 26.000 personas en el 2025 con un crecimiento del 20%. La meta este año es que superemos las 30.000 personas, pero ¿qué nos gusta de esta cifra? Estamos ya llegando a los 32 departamentos. El año antepasado solamente teníamos 26 y teníamos ese reto de poder tener cobertura a nivel nacional completa. Adicionalmente, este modelo lo estamos replicando con Yamaha Music Latinoamérica y Yamaha Motor Company en más de 8 países ya. El año pasado logramos llevar parte de esta capacitación a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Costa Rica, a Panamá, Venezuela. Es algo que nos llena de orgullo. Y en temas de inversión, además de estos 4.800 millones que se lograron invertir a través de estos 6 proyectos sociales, el año pasado desde la empresa comenzamos, estamos nuevos en el proyecto de obras por impuestos, en ese mecanismo comenzamos a hablar con la gobernación de Antioquia, nos presentaron un proyecto de ese banco que ellos tienen, nos encantó uno que era carros de bomberos, nada que ver con nosotros, pero nos encantó porque sabíamos el impacto que eso podía generar
en los municipios PEDET. La próxima semana vamos a estar entregando 18 carros de bomberos con el gobernador y con los 18 alcaldes de los municipios, pero adicionalmente también en este ejercicio de aprendizaje también nos lanzamos a crear nuestros propios proyectos. Trabajamos de la mano del Ministerio de Cultura y ya para este año logramos montar también un proyecto de dotación, por completo dotación de 17 escuelas de música en Antioquia. 2 proyectos que superan los 32.000 millones de pesos, cada uno cercano a los 16.000. Entonces, desde Yamaha tenemos muy claro que generar valor compartido no es sumar una línea social al negocio, es reconocer que la empresa y el territorio se mueven a través del mismo motor. Y aquí solamente les quiero dejar un mensaje ya para cerrar, y es que los que no tienen hoy un proyecto social definido, revisen ese motor que ya tienen en su empresa, revisen las capacidades, porque precisamente esas capacidades que ustedes tienen, con eso pueden poder empezar a llegar a muchas de las regiones del país. Los que ya tengan proyectos sociales, los invitamos a que nos tomemos un tintico y miremos cómo podemos trabajar juntos. Muchas gracias.